al examen físico de un paciente con quemaduras de vías aéreas, podemos encontrar esputo carbonáceo. Muchos están asociados a quemaduras faciales, las vibrisas de la nariz están quemadas, el paciente puede presentarse con agitación, taquipnea y retracción intercostal. Disfonía, ronquidos, ruidos respiratorios disminuidos, eritema oronasofaríngeo y disfagia son otras de las características de lesiones por vías aéreas. Dentro del manejo inicial de las quemaduras de vías aéreas, se recomienda iniciar con una administración de lactato de Ringer de 4 a 6 cc por kilo por porcentaje de superficie. Sin embargo, actualmente se trata de disminuir los líquidos a lo menor posible para que el paciente tenga una buena hemodinamia, pero no nos pasemos de líquido, porque si nos pasamos de líquido podemos causar más complicaciones de las vías aéreas. Tenemos que ser muy estrictos en el control horario de la diuresis y ajustar los líquidos de acuerdo a la respuesta del paciente, sin déficit y sin exceso. Dentro del manejo inicial de las quemaduras por inhalación, administrar oxígeno al 100% humidificado. Esto es muy importante en las lesiones por intoxicación de monóxido de carbono. Y se indicará intubación endotraqueal si la obstrucción en las vías aéreas es inminente y señalada por ronquera, estridor progresivo. El nivel de conciencia es tal que los reflejos protectores de las vías aéreas están dañados. Cuando intubar a un paciente en el que se sospecha una lesión por inhalación, existen ciertos parámetros para tomar esta decisión. Una PaO2 menor de 60, una PaCO2 mayor de 50, insuficiencia respiratoria y grave edema de vías aéreas demostrado por estridor, ronquera y en una historia sugestiva de una lesión por inhalación. En la intubación, la persona más experta debe hacer la maniobra con la técnica que mejor maneje. Es importante tener todo el equipo de intubación siempre listo, porque estos casos pueden presentarse en cualquier momento. En vista de que muchos de estos pacientes tienen quemaduras faciales, es muy importante asegurar bien el tubo. Esto puede ser a través de una cinta que se amarra en la parte posterior de la cabeza para evitar que haya dislocación del mismo. En casos muy extremos se puede necesitar una cricotiroiditomía de emergencia cuando el paciente no se logra intubar inicialmente. En la intoxicación con monóxido de carbono, recordar que el CaO2 tiene una vida media que se puede disminuir su contenido en sanguíneo 4 horas respirando al aire del cuarto y 1 hora respirando oxígeno al 100%, o sea que un paciente en el que sospechemos una intoxicación por un monóxido de carbono, al darle oxígeno al 100%, nosotros en poco tiempo logramos disminuir la vida del CO2. Así que los pacientes con niveles altos de carboxiemoglobina siempre deben recibir oxígeno al 100% hasta que los niveles sanguíneos sean menores del 10%, y en muy escasas ocasiones se va a necesitar una terapia de oxígeno hiperbárico. En el tratamiento de la intoxicación con monóxido de carbono, lo principal es utilizar oxígeno al 100%. Utilizando oxígeno al 100% en 1 hora podemos disminuir el contenido de CO2 si el paciente no está gravemente intoxicado. Entonces siempre estos pacientes deben recibir oxígeno al 100% hasta que los niveles séricos sean menores del 10%, y en casos muy especiales se utilizará una terapia de oxígeno hiperbárica. Cuando las lesiones sean por arriba de la glotis, debemos estar muy atentos a una eventual obstrucción de las vías aéreas superiores, por lo que en estos casos se indica una intubación temprana para evitar que el edema posterior nos impida una intubación fácil más adelante. De nada sirve vigilar los gases sanguíneos en la sangre porque realmente no se van a alterar en este tipo de pacientes, y cuando baje el edema en unos 3 a 5 días, si el paciente no tuvo otro tipo de alteraciones, se puede retirar el tubo para que el paciente pueda respirar ya sin edema. Cuando las lesiones
son por debajo de la glotis, estos pacientes pues generalmente van a necesitar una intubación más prolongada, ya que la lesión está en bronquios y bronquiolos. Puede presentarse una hipoxia aguda, un síndrome similar al SDRA, y hay que intubar al paciente tempranamente, idealmente antes de su traslado, limpiar o aspirar las secreciones para aliviar la disnea. Asegurar la ventilación. No está indicada la administración de esteroides y hay que trasladar al paciente a un centro de quemados o a un hospital de tercer nivel para que entre a un área de cuidado intensivo. En pacientes pediátricos, recordemos que las vías aéreas son relativamente más pequeñas y son más susceptibles a la obstrucción, por lo que las intubaciones tempranas son indicadas en los pacientes adultos. También es importante que seleccionemos el tamaño del tubo adecuadamente. Es importante que tengamos siempre el tubo en una posición correcta. Los tubos pequeños sin balón generalmente se salen con más facilidad, por lo que tienen que estar bien sujetados y la posición de la cabeza también debe ser adecuada. En niños pequeños, recordemos que ellos pierden calor más rápidamente y también el uso de un ventilador supone más pérdida de líquidos y de calor, por lo que es importante mantener una temperatura adecuada, especialmente en neonatos. Cuando el paciente no tiene un buen esfuerzo inspiratorio debido a que tiene una quemadura extensa en tórax y puede ser circunferencial, es importante hacer una incisión, una escarotomía, para liberar esa tensión y disminuir la restricción torácica. Las escarotomías se hacen con incisiones verticales en la línea media axilar bilateral y se pueden unir a través de incisiones transversas. Siempre sospechemos lesión por inhalación cuando la historia del paciente sugiere que estuvo en un ambiente cerrado, hubo presencia de humo, alteración de la conciencia, y administremos O2 humidificado al 100% a través de una máscara. En algunos casos se requerirán intubación endotraqueal en quemaduras por arriba de la glotis en que se presente mucho edema, o en quemaduras químicas o por debajo de la glotis donde el daño va a ser más extenso, y contactar rápidamente a un centro de quemados a un nivel de tercer nivel. Con esto finalizamos el capítulo 2 de quemadura de vías aéreas.